Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Este es el trabajo práctico de microscopía de la Cátedra de Neurofisiología y Psicofisiología 1. Los vamos a estar acompañando con el profesor Redondo. Mi nombre es Roque Ferrer, soy el otro profesor de trabajos prácticos. Y la idea básicamente es que este trabajo práctico esté estructurado para facilitarles el trabajo a ustedes a la hora de estudiar en base al cuadernillo que tiene por título Guía del Trabajo Práctico de Microscopía del Sistema Nervioso y que van a tener colgado en el ABP junto con este video, que será el segundo recurso que van a tener para el trabajo práctico y además, por supuesto, una clase de repaso que tendrá lugar el día viernes. Por favor, chequen el horario en el que tendremos la clase de repaso el día viernes 29 de mayo, ¿sí? En ABP le vamos a estar publicando la fecha. Obviamente, por las razones que son obvias acerca de la pandemia, lamentablemente este trabajo práctico no se puede realizar en vivo y en directo con ustedes en las aulas, y es realmente una pena, pero como siempre nos vamos a dar maña, vamos a adaptarnos a las circunstancias y vamos a tratar de acercarles una experiencia lo más real posible a lo que ha sido siempre este trabajo práctico, y para eso tenemos pensados varios recursos, entre ellos la posibilidad de que ustedes puedan manipular un microscopio óptico virtual muy similar a los que utilizamos en los prácticos en condiciones normales. Así que, bueno, esperemos que les sea útil, esperemos que lo puedan disfrutar. Por supuesto, están bienvenidos el año que viene, ojalá, si podemos volver a las aulas, a poder participar de este práctico en vivo y en directo. Y nada más, vamos a arrancar ahora entonces con la primera sección del cuadernillo, que es básicamente una introducción para tratar de hacerles entender por qué, siendo que ustedes han estudiado psicología, deberían acercarse al entendimiento de la microscopía para abordar el estudio del sistema nervioso. Básicamente, la ciencia históricamente ha avanzado a través de la delimitación de sus problemas y del aumento de la capacidad de sus estrategias y de sus técnicas de estudio y de exploración de los fenómenos que le interesan. Y el estudio del cerebro y la conducta no escapa a esa norma. No fue sino hasta principios del siglo XX, gracias al trabajo de Ramón y Cajal y de Golgi, que esto fue posible. Pero antes de que entremos en esas particularidades, ustedes tienen que comprender una cosa. Todo lo que los psicólogos y las psicólogas hoy sabemos hoy en día acerca de cómo funciona el cerebro, qué le pasa a una persona cuando tiene un accidente cerebrovascular, por qué una persona puede tener ojos completamente funcionales y ser ciega, por qué una persona puede perder el habla si tiene una lesión de un lado del cerebro y no del otro, por qué una persona puede empezar a olvidar cosas a partir de determinada edad de manera sistemática, progresiva y totalmente incapacitante, como ocurre en el Alzheimer. Son todas cuestiones que hemos logrado comprender gracias al estudio del cerebro y gracias al estudio microscópico del cerebro. Es decir, nosotros sabemos que el cerebro, como todo tejido, está compuesto por unidades básicas, que son células. Esas células, en el caso del sistema nervioso, se llaman neuronas, y tienen una particularidad. No son visibles a simple vista. Y al no ser visibles a simple vista, limitan mucho el estudio. Y esto se pudo superar gracias a la aparición de la microscopía. Y es precisamente el objetivo que nosotros perseguimos en este práctico, acercarles un conocimiento acerca de esto. Obviamente, resulta raro para un psicólogo, para una psicóloga, pensar en acercarse a un microscopio o estudiar un tejido, y obviamente no es la mayoría o no es el grueso de la población que estudia psicología la que se ocupa o la que se interesa por estas cuestiones. Por razones del devenir académico, histórico, yo tuve la fortuna de pertenecer a ese reducido grupo, no sé si fortuna, pero bueno, las circunstancias de la vida me fueron llevando a acercarme a los laboratorios y al cerebro y a los microscopios y a la vez al estudio de la conducta, y la experiencia la verdad que ha sido muy rica. He podido ver de cerca lo que ocurre en un laboratorio y he podido trabajar, vamos a ver imágenes obtenidas de mi trabajo de tesis, vamos a ver imágenes obtenidas de otros trabajos, pero
Uno cuando se acerca a los microscopios se da cuenta básicamente de la complejidad que tiene el cerebro y a la vez de la fragilidad que tiene. Entonces, los invitamos a recorrer este camino con nosotros. Esperemos que las experiencias personales puedan enriquecer un poco el aprendizaje. Y nada más. Ahora vamos a pasar a la segunda sección, que es cómo hacemos para obtener el material de estudio. Esto es, cómo podemos hacer para tomar un cerebro que está en un organismo vivo y poder meterlo debajo de un microscopio. Hola chicos, buenos días. Me sumo a la iniciativa del trabajo práctico. Estuve acá todo el tiempo, no es que no estuve, simplemente entro en acción. Y coincido con el profesor Roque que vamos a intentar hacer esta experiencia que era muy rica, una posibilidad de arrimarnos a los microscopios y ensayar cosas que hay psicólogos que hacemos. Hay profesionales de otras disciplinas que lo tienen más común en su práctica, pero también es una práctica que nosotros hacemos. Y tenerlo a Roque como guía de este trabajo práctico que ha hecho gran parte de su tesis metiéndose en el cerebro de las ratas, es un privilegio, ¿sí? Y entonces lo primero que se me ocurre a mí, siguiendo un poco la guía de este trabajo práctico que va a ser el sustento teórico en el cual van a basar el estudio para este trabajo práctico, la pregunta que te hago, Roque, es ¿cómo hacemos nosotros para este cerebro gelatinoso, viscoso, difícil de malear, poder estudiarlo? Si es como trabajar con gelatina. Bueno, sí, Santi, efectivamente, el cerebro, como cualquier tejido, tiene una consistencia bastante débil y la particularidad que tiene es que rápidamente puede ser sometido a un proceso natural. No hace falta nada, sencillamente el solo hecho de sacarlo de su estructura fisiológica normal hace que se someta el tejido a un proceso que se llama autolisis. Lisis quiere decir destrucción de algo, ¿sí? Entonces, es decir, que si yo sacara el cerebro, este cerebro se destruiría tan rápido que no pudiera estudiarlo o verlo. Claro, en realidad lo que le va a pasar más que destruirse se va a empezar a descomponer. O sea, todas las proteínas que tiene y todas las estructuras que lo conforman se van a empezar a degradar, se van a empezar a desarmar, va a empezar a perder forma y es como si vos dejaras un pedazo de carne al aire libre, se va a empezar a pudrir. Bien, ¿cómo sorteo yo esta dificultad entonces? Para superar eso tenés que someter al tejido a un proceso que se llama fijación, ¿sí? O sea, el concepto básicamente es el mismo que cuando uno pone, por ejemplo, si alguien fue alguna vez a un serpentario, una víbora en un tarro con formol. Se va a conservar, porque es un excelente conservante el paraformaldehído, que también se conoce comúnmente como formol, pero el chiste pasa porque la autolisis es tan rápida que vos no podés poner directamente el tejido cerebral en paraformaldehído para las técnicas que a nosotros nos interesan. Para otras sí, vos podés sacar el cerebro directamente y tirarlo adentro de un tarrito con formol y se acabó el problema. Pero si vos querés hacer análisis microscópico, tenés que conservar un montón de estructuras que son sumamente pequeñas, para lo cual tenés que utilizar algún fijador, pero a ese fijador lo tenés que introducir por dentro del sistema circulatorio propio del animal. Es decir, el proceso de fijación se va a hacer con el animal vivo. Para eso, ahora con el profe, les vamos a mostrar un video que de antemano les aclaramos puede herir la sensibilidad de algunas personas, así que si tienen algún tipo de temor o de desagrado o de hematofobia, si se quiere, les recomendamos que, bueno, omitan esta parte del video porque vamos a ver a una rata de laboratorio que va a ser anestesiada, a la cual se le va a abrir el pecho, se le va a exponer el corazón, por supuesto, insisto con esto, bajo todos los cuidados éticos y de bioseguridad que hacen falta para que el animal no sufra. Esto se hace bajo condiciones de anestesia, pero van a ver un corazón expuesto y van a ver sangre. Así que si alguien tiene algún tipo de sensibilidad especial para esto, les recomendamos que salten esta parte y se dediquen solamente a estudiar la parte del cuadernito.
Bien. Entonces, Santi, Pasamos al videito entonces. por favor, sí, vamos a exponer el video. Le vamos a mostrar un video, no es nuestro. Yo no tengo filmadas perfusiones transcardíacas, que es el procedimiento que se utiliza para fijar tejido cerebral, pero sí hemos encontrado una en internet, así que por favor, Santi, si vos pudieras compartirlo, sería de utilidad. Bueno, ahora lo que estamos viendo es un animal que ha sido anestesiado, eso es una rata. Es una rata de la cepa Sprague-Dawley, si no me equivoco, pero básicamente lo que está haciendo ahí el experimentador es abrir el pecho del animal para lograr exponer el corazón, ¿sí? Fíjense, el animal está anestesiado y con mucho cuidado ahora van a romper el tejido epidérmico para lograr dejar expuesto el corazón a los fines de introducir una aguja dentro del corazón para que el proceso de fijación pueda comenzar. Santi, vamos a adelantar un poquitito el video ahora, hasta que ya estén directamente mostrando el corazón latiendo, por favor. Si bien el animal está anestesiado, ¿sí? Yo no sé si alcanzan a ver ahí, pero, ¿ven? Está rompiendo el tejido a los fines de exponer el corazón, ahí se lo ve. Si ustedes se fijan un poquito, ese corazón sigue bombeando, vean, el animal está completamente inconsciente, no siente nada, por supuesto, todos sus reflejos están inhibidos por la anestesia y el corazón sigue funcionando, porque esta anestesia básicamente lo que hace es cortar el procesamiento cerebral, no así cortar el funcionamiento cardíaco. Sigue exponiendo ahí la cavidad torácica para poder dejar visible el corazón e introducir el catéter. En un ratito van a ver que va a dejar apoyadas las tijeras o va a poner unos pequeños cocodrilos, unas prensitas hacia los costados para que el tejido no se retrotraiga y dejar todavía expuesto el corazón. Santi, vamos a tratar de adelantar un poco el video, ya que han visto esto los chicos, y nos vamos a ir a donde ya están introduciendo, ahí está, si ustedes pueden ver ahí, hay una manguerita, ¿sí? Que está tratando de insertar, tiene una aguja en la punta, ahí se ve que, bueno, quien filma ha cambiado de posición para tener una visión más clara y está tratando de introducir una aguja que está conectada a esa manguera que tiene en la mano derecha. Roque, repetí por favor en qué parte del corazón ingresan la aguja. A eso voy. Está tratando de introducir esa aguja, ¿sí? En el ventrículo izquierdo, ¿sí? Recuerden ustedes que el corazón tiene 4 compartimientos, 2 superiores, 2 inferiores. Los superiores se llaman aurículas, los inferiores se llaman ventrículos. Y está tratando de introducir, ya de hecho ahí logró introducirlo. Veo, Santi, que ha frenado un poquito el video. No, está... Bien, entonces está introducida directamente la aguja en el ventrículo izquierdo. Recuerden que este animal está mirando de frente, por lo tanto, aunque parece el lado derecho, en realidad es el lado izquierdo de ese animal. Y el objetivo es, ustedes no sé si recordarán esto de biología, pero... son justamente los ventrículos los que sacan la sangre, ¿sí? La que va a salir del sistema cardíaco para entrar al sistema circulatorio a través de la arteria, a través de la aorta ascendente, que es la que lleva la sangre al cerebro, y con eso que está haciendo el experimentador es básicamente reemplazar la sangre. Fíjense que usted está perdiendo sangre del lado izquierdo esa rata ahí, lo que está haciendo el experimentador es introducir formol o paraformaldehído en el ventrículo izquierdo para que suba por la aorta ascendente y ha cortado, ¿sí? Ha hecho un tajito en el ventrículo derecho para que la sangre, porque si no, esto es como meterle agua a un tanque, en algún momento rebalsa. Entonces, Roque, sí, recién mientras vos narrabas, se notaba sí, como hicieron un corte, te pregunto, el corte es en el ingreso a la aurícula derecha, ¿no es cierto? No, en realidad el corte se suele hacer en el ventrículo derecho, Santi, por ahí Bien, es la pérdida, bien. y la sangre fluye hacia el costado. Por eso está esa cajita ahí abajo, por eso el animal está en una reja, para que la sangre que va saliendo del sistema, justamente porque se cortó el ventrículo derecho, la sangre pueda ser reemplazada por el paraformaldehído o formol. Bueno, acá ya estamos viendo imágenes de cuando la perfusión transcardíaca ha terminado, es decir, se ha pasado el fijador a través del sistema circulatorio para poner formol
a través de la aorta ascendente y que eso llegue al cerebro para reemplazar la sangre, es decir, se desplaza sangre y se introduce formol, y en esta parte ya se ha cortado la cabeza de la rata, la cabeza del animal experimental, y se está previamente habiendo roto los huesos del cráneo, esa parte no se las hemos mostrado, pues es muy larga, pero ya se está procediendo a retirar directamente el cerebro, ¿sí? Con una pequeña espatulita. No es una tarea sencilla, requiere bastante muñeca, pero ese cerebro ya a esta altura está por dentro completamente lleno de formol, o sea que está prácticamente fijado. No se lo va a dejar, miren cómo lo retira. Ahí está, ahí salió enterito, le cayó en la mano, ¿sí? Qué cochina que es la ciencia a veces, ¿no? Realmente, pero después uno lo ve y el cerebro queda muy bien. ¿Ven? Y ahí lo va a poner. Sí, ¿Este proceso lo hacías vos en tu trabajo de tesis? Sí, lo aprendí a hacer, pero requiere tanta muñeca y demanda tanto tiempo que sencillamente me hice muy amigo de una técnica del laboratorio, y a cambio de ir cebando en unos mates, ella me daba una mano con los cortes de cabeza, para facilitar eso, porque por ahí vos te equivocas, metés un poco de presión de más, y un trabajo que venías haciendo hace un mes con una rata, que operaste, que le metiste una cana en el cerebro y que le hiciste un montón de laburo, se te puede ir por la borda en 2 segundos. Claro, echaste a perder todo el laburo de un tiempo. Claro, Claro. sí, Sí. en esto también, ojo, que uno sepa hacer una técnica no quiere decir que la haga siempre. Los técnicos de laboratorio son gente muy ducha, muy especializada y tienen las técnicas totalmente aceitadas, entonces te facilitan mucho el trabajo. Bien, Y yo bien. tuve la enorme suerte de trabajar con la gente de ciencias químicas, ahí en el departamento de farmacología experimental, y me dieron una gran mano con O todos sea estos que procedimientos para hacer. el trabajo interdisciplinario es clave acá. Totalmente. Bueno, una vez que ya se ha terminado con la perfusión transcardíaca, se ha logrado fijar el tejido cerebral y se lo ha retirado del cráneo y vuelto a poner en formol, en algún tarrito, para que se siga conservando, se pasa a hacer lo que se conoce como seccionamiento del tejido, es decir, lo vamos a cortar. Básicamente por dos razones. La primera es que no se puede poner todo el cerebro debajo del microscopio, uno no va a ver gran cosa. Y la segunda es que justamente el corte, se puede hacer un corte sagital, se puede hacer un corte coronal, la mayoría de las veces se hacen cortes coronales, son los que te permiten no solamente poder poner el tejido cerebral debajo de un microscopio, sino ver las estructuras cerebrales o neuronales internas y que te escapan a simple vista cuando está el tejido entero, ¿no? Cuando está el cerebro entero. Se usa un aparato que se llama micrótomo, que básicamente te permite hacer cortes. Tomo quiere decir cortes, y micro viene de micrón, es la milésima parte de un milímetro. Más o menos cuando se secciona se usan entre 30 y 40 micrones de grosor, es decir, se corta cada 30 o 40 micrones y te quedan unas laminitas muy finitas. Para eso ahí está ese técnico de laboratorio utilizando el micrótomo, ya puesto colocado en un aparatito amarillo el tejido cerebral, y ahora lo va a empezar a cortar. Y la máquina se lo va a empezar a sacar feteado, ¿sí? Se sacan varias fetas, miren ahí adentro está puesto ese cerebro, y ahora van a empezar a salir las fetitas, que ya están conservadas. Fíjense que casero el instrumento, está usando un pincel como el que podrían conseguir en cualquier librería, ¿ven? Y ahí lo va cortando muy finito y lo va retirando. Se puede usar un pincel justamente porque ya está bien conservado el tejido con el formol, y uno lo puede tocar con el pincel sin hacerle demasiada fuerza y no lo destruye. También se suele utilizar un aparato similar, pero que trabaja con tejido congelado, que se llama crióstato, que te permite incluso una mejor conservación del tejido que el micrótomo común. ¿Ven? Pero ahí ya ha hecho varios cortes, lo está retirando ahí con los dos pinceles, y eso directamente lo va a poner en alguna plaquita, en algún lado, ahí está. ¿Sí? Y ahí tenés un montón de cortes, son todos cortes coronales, es decir, paracoronales, va cortando distintas alturas del cerebro, y uno puede explorar, ahora sí ya, en el microscopio, esos distintos cortes, y aplicarle distintas técnicas o no, ¿no? O sea, una posibilidad incluso es verlo así a simple vista, no se ve gran cosa, pero algo se ve. Se pueden utilizar técnicas para ver mejor, que son las que vamos a discutir más adelante. Así que eso es básicamente cómo se obtiene un corte de tejido cerebral conservado en formol. Primero se hace la perfusión transcardíaca, después se retira el cráneo, se lo vuelve a poner en formol y se lo pasa por un micrótomo. Muy bueno, Roque. Lo que me estaba preguntando, volviendo un poco a todo el proceso, ¿sí?
es la razón para la cual uno va haciendo estos cortes. O sea, eh, explicaste muy bien cómo fijamos el cerebro, cómo obtuvimos los cortes coronales del cerebro, que aquí estamos viendo en el cuadernillo, también un micrótomo con las imágenes de los cortes que vamos obteniendo a las diferentes alturas. Sí, La señor. pregunta ahora es, ¿para qué? ¿Para qué me tomo tanto trabajo? ¿Para qué dispongo de tanto equipo y de tanto procedimiento? ¿Cuál es la utilidad o el uso de estos cortes? Básicamente los cortes lo que te van a permitir a vos es estudiar la organización neuronal, en primer lugar. Si vos no le haces gran cosa al corte, vos una vez que lo obtuviste y lo metés debajo de un microscopio, se puede ver hasta cierto punto cómo está organizado el tejido, sin mucha definición, pero te va a permitir divisar grandes áreas y grandes regiones, sin mucha especificidad, pero los vas a poder empezar a estudiar. Si utilizas técnicas de tinción, es decir, si utilizas técnicas específicas para teñir o pintar de colores algunas neuronas o algunas estructuras que pueden no ser neuronales, pueden ser mielínicas, básicamente te permite comprender cómo está organizado internamente el cerebro a distintas alturas. Para eso haces también varios cortes, ¿no? Porque no es la misma organización cerebral. Es decir que Sí, las técnicas que yo utilice de tinción sí. me van a dar información diferente. Exacto, cada tipo de técnica de tinción te puede informar sobre diferentes cosas. Hay algunas técnicas que te pueden marcar solamente neuronas, hay algunas técnicas que te pueden marcar neuronas que se están muriendo, porque vos, por ejemplo, inyectaste adentro del cerebro de la rata mientras estaba viva una neurotoxina. Vos querías ver, por ejemplo, si una droga particular tenía capacidad de toxicidad sobre una región particular del cerebro. Entonces, algunas técnicas te permiten ver solamente neuronas muertas. Hay algunas técnicas que te permiten ver neuronas con ciertas características muy específicas, ¿sí? Que solamente, es decir, solo algunos tipos de neuronas van a quedar teñidas. Entonces vos podés estudiar dónde están ubicadas esas neuronas, es decir, la cantidad de cosas que vos podés hacer depende de la técnica que vos utilices, pero en el fondo siempre lo importante es que vos sepas qué estás preguntando. O sea, conocer técnicas por conocerlas es el vicio. Lo que a vos te interesa es una pregunta. Y la técnica es un vehículo para responder esa pregunta. Perfecto. Es decir, que va a depender qué es lo que yo quiera saber del cerebro, la técnica que utilice o que elija utilizar. Exactamente. Hay una variedad de técnicas para responder una variedad de preguntas. Por supuesto, no se pueden responder absolutamente todas las preguntas, pero a la fecha podemos responder un montón de cosas, sobre todo las que son interesantes para nosotros los psicólogos. Le podemos meter cocaína al cerebro de una rata y ver si tiene capacidad neurotóxica. Le podemos volver a la rata alcohólica y ver cómo queda ese cerebro después de 2 meses o 2 semanas de consumo crónico de alcohol. Y me ha surgido otra pregunta. ¿Cómo Sí. hacemos para meterle al cerebro una sustancia y después verle los efectos? Bueno, ese es el chiste del próximo apartado, es decir, a veces a vos te interesa estudiar un cerebro intacto, un animal que está naif, digamos, que no le has sometido a ningún tratamiento experimental, para lo cual tendrías que haberlo perfundido y sacado el cerebro y cortarlo como hicimos hasta acá, o previamente podés tomarte el trabajo de utilizar un aparato que se llama aparato estereotáxico, que básicamente te permite introducir adentro de un animal vivo diferentes sustancias a través de unas pequeñas mangueritas que se llaman cánulas, ¿sí? No son mangueras flexibles, son mangueras fijas, pero lo que te permite hacer el aparato estereotáxico es ubicarte espacialmente en el cerebro de la rata mientras está viva. Puede ser rata, puede ser conejo, puede ser un ser humano. Hay aparatos estereotáxicos también para cerebros humanos. Por ejemplo, si te hacen una cirugía para retirarte un tumor, probablemente van a utilizar tecnología estereotáxica junto con otra tecnología de neuroimágenes, pero es como un aparato de precisión que, basándote en algunos puntos específicos del cráneo, te permite localizar y llegar de manera muy específica hasta ciertos puntos del cerebro. Entonces vos podés introducir, por ejemplo, una droga en un solo lugar del cerebro, en vez de administrarla de manera sistémica. No es que se la das por vía intravenosa,
para que le llegue a todo el cerebro, sino que, bueno, yo quiero saber el efecto de, pongamos por caso, la ketamina en el hipocampo. Entonces, introducís mediante aparato estereotáxico que implica cirugía, es decir, tenés que hacer una pequeña trepanación del cráneo del animal, y introducís ketamina en el hipocampo del animal, en uno o en ambos lados, y después sí, lo perfundís, lo cortas y lo metes debajo del microscopio a ver si mataste o no mataste neuronas. Una parte de tu trabajo doctoral implicó estos procedimientos, ¿no? ¿Querés mostrarnos un poquito? Sí, así es. Utilicé cirugía estereotáxica para bajar a la amígdala, que es un centro, un núcleo cerebral bastante complejo, pero que está muy vinculado con el aprendizaje del miedo y con las respuestas de huida. Y como yo trabajé sobre las memorias de miedo, tenía que introducir algunas sustancias químicas dentro de la amígdala directamente para bloquear aprendizajes de miedo. Entonces utilizaba cirugía estereotáxica, le metía una droga muy específica a la amígdala del animal, y después el animal vivo, completamente sano y recuperado de la cirugía, aprendía o no aprendía, dependiendo del efecto de la droga, la memoria de miedo. Y después le sacábamos el cerebro y controlábamos lo que habíamos hecho en un microscopio. Bien, ¿nos mostrás un poquito las fotos? Bueno, ahí estamos compartiéndoles una imagen de un aparato estereotáxico que yo mismo he utilizado. Básicamente lo que te permite este aparato, si ustedes se fijan en la imagen central, en la parte central, perdón, de la imagen, van a ver como dos palitos metálicos que están apuntados el uno hacia el otro. Eso te permite colocar al animal fijándolo por las orejas, obviamente anestesiado, y a la izquierda de todo, también se ve uno a la derecha, pero se ve un brazo de color azul que tiene como un tubo metálico con una agujita, capaz que ahí en la imagen la aguja no se alcanza a ver, pero ese brazo puede correr en tres ejes, puede correr en sentido antero-posterior, es decir, de adelante hacia atrás, puede correr en sentido lateral, es decir, de izquierda a derecha, y puede correr en sentido dorso-ventral, es decir, de arriba hacia abajo. Entonces vos, ubicándote en el cráneo del animal, podés colocar una cánula o una pequeña, vamos a decir así, manguerita fija, para insertar una droga en algún lugar específico. Entonces vos, por ejemplo, sabés que lo querés ubicar al aparato estereotáxico para bajar la droga en la amígdala, haces los cálculos que necesitas para llegar hasta la amígdala, que ya les vamos a explicar cómo, brevemente, y introducís la droga allí y ya está, listo. Y bueno, la pregunta que se me genera es justamente eso, ¿cómo haces vos para saber dónde está la amígdala y llegar a la amígdala? Bueno, ahí en la otra imagen yo ahí estaba utilizando otro estereotáxico, pero ahí en la segunda imagen que estamos compartiendo se ve pegado en la pared, en una pared metálica, se ven dos fotocopias. Una de ellas es de un mapa o atlas estereotáxico, es decir, existe literalmente un atlas, un mapa del cerebro de la rata que te permite saber a qué distancia está, en función de ciertos puntos del cráneo, cada una de las estructuras cerebrales, ¿sí? Hay un punto que lo tienen ahí en el cuadernillo, que se llama bregma, que es el sitio donde se unen las suturas de los huesos parietales y el frontal, se arma como una crucecita, y a partir del punto de bregma, eso es considerado el punto cero, vos después con el mapa o atlas estereotáxico te vas ubicando y sabes que tenés que moverte tantos milímetros a la izquierda o a la derecha, tantos milímetros hacia adelante o hacia atrás y tantos milímetros hacia arriba o hacia abajo, para poder localizar el punto que a vos te interesa. Entonces yo lo tenía ahí pegado ahí enfrente para tenerlo siempre presente, porque estamos hablando de microcirugías, de mucha precisión, y en el espacio de 1 milímetro, básicamente estás hablando de distintas estructuras. Podés estar pegándole a la amígdala o podés estar ya pegándole a parte del caudado, en fin. Entonces por eso el uso del atlas estereotáxico es tan útil, porque te permite una especificidad inferior a la décima de milímetro, y ubicar y llegar a los sitios del cerebro donde vos quieras. Es la imagen que como estar trabajando, perdón, Roque, es como estar trabajando con coordenadas de precisión. Exacto. Utilizás coordenadas tridimensionales, en los tres ejes, ¿no? Adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿sí? O sea, vos partís de un punto cero, que siempre el punto cero es el sitio de unión de los huesos parietales y el frontal, se llama bregma, es el punto donde se unen, donde se encuentran las suturas de esos huesos, y con esas coordenadas estereotáxicas te ubicas, llegas al sitio de interés y bajas tu cánula, introducís tu droga o
o tu sustancia, tu molécula, lo que vos quieras. Roque, te hago una pregunta a modo de ejemplo. No sé si te acordarás, pero más o menos cuáles eran las coordenadas para bajar a la amígdala en el trabajo que hacías. Bueno, si no me acuerdo mal, desde Bregma vos te tenés que ir para atrás entre 2,8 y 3 milímetros. Hacia los laterales te tenés que ir unos 5 milímetros, si no me estoy acordando mal, y hacia abajo creo que había que bajar también unos 5. Lo puedo chequear, hace rato que no lo veo, pero creo que Bueno, esas son pero las cosas. a modo de ejemplo creo que está bueno. Tendrías de ese punto cero ubicada la rata, si me permitís Sí, mostrarles la rata ubicada desde ese punto cero. Uno se mueve, ahí tenés a la izquierda las valoraciones en la reglita. sí. Según lo que me comentaste, eran 3 milímetros hacia atrás, 5 hacia la izquierda y hacia abajo, no te escuché bien, pero Y hacia abajo, para llegar a la amígdala base lateral, en realidad un poco más, acá lo estoy chequeando, son 8 milímetros. ¿Sí? 8. En realidad a veces uno queda un poquito más arriba para no destruir la amígdala, porque uno cuando va bajando va rompiendo tejido. Entonces te quedas un poquito más arriba, por eso dije 5, en realidad son 8, pero yo dejaba entre 2 y 3 milímetros para que la droga pudiera ir chorreando, vamos a decir así, o difundiendo hacia abajo sin destruirla, porque cuando vos vas bajando vas corriendo y vas rompiendo, digamos. Claro, Entonces, pero sí, los cálculos eran más o menos esos. bien. Bueno. Bueno, Roque, es muy interesante lo que contás. A mí personalmente me sigue fascinando el hecho de que en esto que contabas al comienzo, en una carrera donde uno piensa la psicología en determinado ámbito de intervención, con determinadas formas, que uno se puede encontrar haciendo lo que vos hacías para aportarle un poco de conocimiento al mundo, nada, es impensado a priori. Yo sé que hay algunos que un poco lo han contemplado en la inscripción. En mi caso, no fue encontrarme con un mundo nuevo, ¿sí? En el mío también, ¿eh? Jamás me imaginé en mi vida que me iba a meter adentro del cerebro una rata. Así que sí, en aquella época fue absolutamente intrigante, interesante, muy lindo de hacer, pero en algún momento se convierte en rutinario, ¿no? O sea, uno lo hace tantas veces que ya te sale en automático. Claro. Pero sí, sí, la verdad que es una cosa muy linda de hacer, es increíble. ¿Eh? Me gustaría ir en este momento, quienes estén siguiendo el práctico segundo a segundo, porque por ahí se puede hacer un poco largo y uno se toma unos mates en el medio, pero sacando algunos mitos abordando algunos mitos, porque uno pensaría que vos trabajando con una tesis así, con estas características, hoy estarías metido en un laboratorio trabajando con ratas, abriendo cerebros y solo hablando del asunto. Sería como un prejuicio sobre qué es lo que estarías haciendo vos hoy. Y si me dejas preguntarte en este momento, fuera de la docencia y la investigación, ¿a qué te dedicas como para romper un poco ese prejuicio? Soy psicólogo clínico, Santi, y psicólogo educacional. También soy psicólogo en una escuela. Bien, es decir, para que quede un poco la idea, o sea, hoy estás trabajando en la clínica, estás trabajando en un ámbito educativo, a pesar de Así haber es. pasado por estas experiencias en el Sí, desarrollo de tu carrera. sí, otra gran sorpresa en mi carrera y en mi vida, sí, efectivamente. Pero bueno, hubo varias cosas ahí. En primer lugar, a mí me encantaba la investigación científica, pero justo coincidió que cuando yo terminé mi doctorado, bueno, cambió el gobierno y se recortaron brutalmente, salvajemente los recursos, y eso fue un factor determinante. Y por otro lado, que a mí, a pesar de que me encanta la investigación científica, y la sigo haciendo, de hecho, o sea, sigo haciendo investigación ya no con modelos animales, colaborando, yo diría, ya no pongo las manos en los modelos animales, pero colaboro, pero también hago investigación en humanos. Pero lo que yo sí saqué limpio de todo eso fue que aprendí a pensar, Santi, y aprendí a estudiar sistemáticamente y aprendí sobre todo a frustrarme. Bien. Hacer muchas veces lo mismo hasta que salga bien. Y a tener la certeza de que nunca iba a tener la respuesta total ni absoluta a las preguntas que iba haciendo y que siempre iba a estar aprendiendo. Y bueno, ahora estoy aprendiendo otras cosas. Sencillamente he cambiado el foco de estudio. Pero Bien, bueno, bien. son cosas que van pasando.
A tolerar la frustración, aprendiste, más que frustrarte. Aprender a frustrarse es aprender a tolerar la frustración. Bueno, no es ingenuo mi comentario, ni que lo hagamos acá con el profe. Es una invitación a todos los que no se han pensado en este ámbito y a aquellos que piensan que hacer una experiencia así implica una elección de toda la vida. No hay elecciones que sean para toda la vida va haciendo que uno vaya adaptándose y hoy podrían estar metiendo mano en un cerebro y mañana trabajando en un colegio. Bueno, la experiencia del profe Rock. Vamos a seguir con el práctico. Sí, perdón. No, que yo resalto eso, más allá de que uno se meta o no en esto, que uno se puede meter cuando termina la carrera de licenciatura o durante, hay mucha gente que se va metiendo, en mi caso fue así, los chicos que lo siguen haciendo, hoy en día es así, uno por lo general empieza mientras va estudiando, pero eso no imposibilita que uno después se dedique a otra cosa. Al contrario, te da un rango de experiencias mucho más amplio y te permite aprender un montón de cosas que de otra forma no las podrías aprender y eso después te sirve un montón. Bien, bueno, excelente. Continuando un poco con el proceso, ¿no? Estamos llegando a que hemos obtenido el material, lo hemos ya bañado de alguna sustancia o no, como bien lo explicó el profe. Y ahora es hora de estudiarlo, de verlo, de explorarlo. Y para eso, básicamente, como no podíamos ver a este material con a nuestros ojos, no es visible, vamos a necesitar un aumento, ¿sí? Un aumento de la visión, de la posibilidad de verlo, a lo cual vamos a utilizar un microscopio, ¿sí? Hoy tenemos una multiplicidad de microscopios, desde ópticos, desde electrónicos. Bueno, hay unos microscopios impresionantes. Si uno visita, creo que la Facultad de Ciencias Químicas, incluso hay un museo de microscopios. Nosotros, una de las partes más lindas que teníamos de este trabajo práctico, era esta exploración con el microscopio, poder ver una neurona en vivo, con nuestros propios ojos, utilizando el microscopio. Lamentablemente la cuarentena no nos va a permitir hacer esa experiencia en esta ocasión, por lo cual vamos a adaptarnos, vamos a tolerar, vamos a frustrarnos, aprender a frustrarnos, aprender a tolerar esa frustración y nos vamos a adaptar. El año que viene, con gusto, a todos los que quieran tener la experiencia los esperamos. Así que nos vamos a adaptar mudándonos a un microscopio virtual. Bueno, nos hemos venido a una página de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata que han diseñado un recurso virtual que es un microscopio. No van a ver la dirección de la página en este video, pero no se preocupen, vamos a colocar esa dirección en el recuadro correspondiente en el trabajo práctico para que ustedes puedan explorarlo. ¿Cuál es el recurso que vamos a usar acá? Este microscopio virtual que nos permite no tener la experiencia del microscopio, pero sí mucho de la experiencia. Acá vamos a cerrar el tutorial porque ya lo hemos hecho. Bien, bueno, ok. Vamos a explorar un poquito el microscopio, ¿sí? Nosotros cuando tenemos nuestros cortes, que en este caso la limitación que vamos a tener con este microscopio virtual es que no tenemos tejido nervioso, lamentablemente, ¿sí? Lo más que llegamos a tener son algunas células de nuestra mejilla. Ustedes ven que tenemos un vidriecito que se llama portaobjeto, que es donde nosotros colocamos el objeto que queremos analizar. Serían los cortes que hemos hecho del cerebro de la rata o del animal que haya sido. En este caso va a ser un hisopado de nuestra mejilla. Se colocan en este lugar donde están estos sujeta portaobjetos, estas palanquitas que van a sujetarlo. Y luego vamos a disponer de una serie de palancas que mueven en las diferentes direcciones. ¿A los fines de qué? Si yo intento ver esto sin una luz que lo atraviese, no voy a ver nada, ¿sí? Necesito yo disponer de una luz en el cual en el microscopio óptico enciendo, le voy a dar una potencia adecuada a la luz y luego la voy a dirigir de acuerdo, ¿sí?,
a las diferentes regiones del corte, esto me va a permitir a mí... Roque, ¿cómo me dijiste que se llamaba este, este direccionador de luz? Condensador, Santi. Ah, Algunos también se lo refieren como diafragma, pero en el cuadernillo lo tienen referenciado como condensador. bien, bien, ok. Obviamente aquí arriba tenemos los lentes, de los cuales la mayoría de los microscopios que íbamos a usar tenían un solo, un solo visor, pero de tener dos, uno puede ajustarlos. Acá ya lo he ajustado yo, pero parte de su exploración, ustedes van a poder acercarlos o alejarlos a los fines de poder obtener un solo campo visual, ¿sí? Y en este sector de aquí, que nosotros podemos ir corriendo, ustedes verán que les va a figurar diferentes números que tienen que ver con los aumentos a los cuales el microscopio va a aumentar la muestra que yo voy a ver. En este caso vamos a casi... Roque, vos corregime que has hecho esto, pero casi siempre arrancamos con un aumento más alejado Claro, a los fines de poder precisar por dónde está la muestra que quiero ver y me voy a ir arrimando esa, de a poco, ¿sí? cada número de los que tienen ahí de los lentes objetivos o de los aumentos representa el tamaño en el cual se multiplica la imagen. El lente que está colocado encima de la muestra ahora está en azul, es el 4, quiere decir que se magnifica la imagen en 4 veces. Si te vas a la magnificación de 100, vas a magnificar la imagen en 100 veces. Bien. Lo que vamos a hacer es intentar llevar, y esto es lo que se hace usualmente, colocamos el objeto en el portaobjeto, colocamos el portaobjeto en el lugar correspondiente y luego, ¿sí?, lo vamos a mover intentando ubicarlo en donde atraviese la luz y que nosotros podamos verlo, ¿sí? Con esto desde acá podemos arrimarlo y alejarlo al objeto, y aunque ustedes van a ver esto, lo tienen casi todos los microscopios ópticos un poquito más nuevos, nosotros no lo teníamos en todos, usamos microscopios donados y por ahí son medios viejitos, pero este movimiento es el mismo, ¿sí?, para arrimar y para alejar, pero este lo hace de a movimientos mucho más pequeños, a los fines de que cuando haya que precisar el acercamiento o el alejamiento de la muestra, lo hagamos con mayor precisión, ¿sí? Ustedes van a tener aquí un par de, digamos, de opciones. Yo recomiendo ir por la guía el guiado por el microscopio, donde les van a empezar a enseñar antes todas las funciones que tiene. En el checklist tiene una serie de tareas que ustedes van completando para ver si las pueden realizar. Y acá, cuando cambio la visión, básicamente es meterme en esta visión, ¿sí? Fíjense cómo yo los lentes los tengo fuera de foco. En realidad los tengo muy, muy arrimados. Tendría que alejarlos un poco. Si yo los sigo alejando, voy a ver así la imagen. El objetivo de esto es que poniendo los ojos en los dos pueda tener una imagen única de esta, ¿sí? Una vez habiendo hecho eso, con esto puedo, esto se hace estando mirando por el micro, ¿no es cierto? Arrimarme a la muestra, subirla. Ahí vi que pasaba algo, ¿sí? Fíjense, este procedimiento a mí me gustó mucho porque es básicamente lo que hacemos cuando ponemos la muestra. La exploramos y dice, che, no veo nada, no veo nada, no veo nada. Algo veo, ¿sí? Puesto ahí puedo trabajar un poco más con el objetivo, moverme, intentando buscar donde obtengo un poco una imagen más nítida, ¿sí? Recuerden que acá estamos con un aumento de 4 veces, entonces ahí vamos viendo un poco mejor. La imagen más nítida acá la pierdo. Quizás lo más nítido que podamos encontrar sea esta imagen, ¿sí? Recuerden que estamos viendo las células epiteliales de la mejilla. Más o menos ubicados en esto, vamos a aumentar el objetivo y nos vamos a ir a 10 veces. Como verán, lo tengo fuera de foco. Por lo tanto, voy a necesitar desplazarlo hacia arriba. No, me vuelvo hacia atrás y de golpe
empiezo a ganarle foco y empiezo a identificar estas células, ¿sí? Acá, a los fines pedagógicos, tienen este círculo rojo que es donde uno debería ir a buscar la muestra, pero en realidad cuando tenemos el tejido la exploramos como nosotros queremos. Si la luz no nos acompaña, fíjense cómo si yo utilizo el diafragma de una forma que la luz entre, me va a limitar o me va a perturbar un poco la imagen. Tengo que buscar un ingreso de luz adecuado. Este tamaño, que es por 10, habiendo ubicado el objetivo, lo vamos a aumentar por 40. Fíjense cómo ganamos en el tamaño. Podemos ir explorando la muestra, ¿sí? Como ya a este tamaño, si bien es una exploración virtual, ya podemos ir viendo la célula, el núcleo de las células, que en este caso son, insisto, las epiteliales de la mejilla. Y si me voy al mayor aumento, puedo chusmear acá la luz. Quizás tenga que... Ahí va un poquito mejor, ¿sí? Fíjense cómo ya podría empezar a ver, bueno, algunas organelas que tienen dentro. Esto, me voy a alejar de nuevo, disculpen, ¿sí? Esta exploración, que en este caso las estamos viendo con unas células para nosotros aburridas, porque nos gustan las neuronas, es el tipo de exploración que uno hace cuando necesita abordar el microscopio. O sea, todos estos procedimientos, la luz, la dirección de la luz, la exploración con la muestra, los focos y todos estos procedimientos, el portaobjeto, la colocación, es la parte práctica que uno tiene que hacer en el momento de abordar un microscopio. A partir de acá, lo que queda es el análisis de la muestra. O sea, qué es lo que yo estoy mirando, qué es lo que estoy buscando, qué teñí, qué no. Y que eso es lo que vamos a abordar a continuación, haciendo de cuenta que en vez de que sean estos cortes de la mejilla, un pedazo de cebolla, una letra o la bacteria, una bacteria analizando, lo que metimos en este portaobjeto es un cerebro y lo que le estamos preguntando va a depender de la técnica que utilizamos y lo que nos muestra nos va a informar la respuesta a la pregunta que le hicimos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Querés agregar algo, Roque? Sí, Santi, solamente aclarar a los chicos que no tienen ellos necesidad de estudiar, digamos, ni cumplir con el checklist que figura acá de esta página. Esto no es material obligatorio, sencillamente para que ellos puedan acercarse a la experiencia del microscopio estando en cuarentena, ¿sí? Pero no les vamos a tomar, no constituye parte del práctico que ellos ubiquen una muestra y la focalicen y discutan sobre ella en base a este software. Esto es para que ellos puedan tener esa experiencia en reemplazo de la real. Bien, no estaría mal pensar una forma de incluir esto en el examen, pero bueno, no, dejémoslo por si la pandemia se extiende hasta el 2021. Ahora que me lo decís, lo vamos a meter, ¿verdad? Nuevamente. Bueno, nos mudamos entonces a la siguiente parte del práctico. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es pasar un poquito por cada una de las técnicas de tinción, las características que tiene, qué es lo que hace la técnica, cuál es la pregunta que me responde principalmente la técnica, es decir, para qué me sirve la técnica, y un poquito intentaremos mediante fotografías poder mostrar qué es lo que la técnica nos muestra a los ojos, es decir, lo que vamos a ver en un tejido teñido con este tipo de técnicas. ¿Te parece, Roque? Me parece perfecto, Santi. Ok, entonces vamos a comenzar con la primera técnica, que es la técnica de Nissl. Vamos a seguir un poquito el orden del cuadernillo para que sea más fácil el estudio y el trabajo práctico en sí, ¿sí? Básicamente, la técnica de Nissl, lo primero que nos vamos a preguntar es qué tipo de tejido tiñe, y tiñe tejido vivo. Y luego lo que nos vamos a preguntar, y esto aplica para las diferentes técnicas, es
¿qué es lo que tiñe de cada neurona? En este caso particular, la técnica de Nissl solo va a teñir los somas neuronales. Es decir, que las prolongaciones, axones y dendritas no van a ser teñidos por esta técnica. ¿Me querés explicar, Roque, por qué o para qué nos va a servir una técnica que solo tiña somas? ¿Para qué podríamos utilizar una técnica que solo tiñe somas? Tiene varios usos, pero el principal es que te va a permitir ver cómo están distribuidas las células, los somas de las células. En realidad la técnica de Nissl tiende a teñir principalmente el núcleo y parte del citoplasma, particularmente la famosa sustancia de Nissl, que está en el interior de las neuronas, pero te va a permitir, al teñir los somas y en especial los núcleos, ver cómo están distribuidas las neuronas, ¿sí? Entonces vos no vas a ver la neurona completa, no vas a ver con Nissl ni axones, ni vas a ver dendritas, ni vas a ver vainas de mielina, sino que vas a ver solamente los cuerpos celulares y cómo están distribuidos en el espacio. Entonces vos podés estudiar la arquitectura celular. O sea, podés, por ejemplo, estudiar distintas capas de la corteza, o podés estudiar qué tanta concentración celular tenés en determinado núcleo, o qué número de neuronas tenés aproximadamente en determinada zona del cerebro. Es decir, vas a poder hacer un conteo y un estudio de la distribución de las células, no así de sus procesos o de sus prolongaciones como los axones y las dendritas. Bien. Es decir, que las preguntas que nos responden son dónde se disponen la mayor cantidad de somas, cómo están distribuidas tanto sea en la corteza como en estructuras subcorticales. Nosotros acá, la técnica de Nissl suelen utilizarse varios colores, ¿no es cierto, Roque? Quizás el rosáceo es uno de los más frecuentes, junto con un azulado. ¿Ustedes utilizaron esas técnicas en sus estudios? En algún momento sí. Son tres los colores, o bien violeta crecilo, azul metileno y si no rojo neutro. El más común de todos es el violeta crecilo, crecil violeta, que es el más fácil de identificar o más útil a la hora de usar el microscopio, pero también se pueden utilizar otro tipo de colores. Hay tres básicos, que son esos tres, pero el más común es el violeta de crecilo. Bien. Ahí está mostrando Santi otra imagen que está comparando distintos cortes coronales de distintas especies, todas teñidas con crecil violeta, y se puede ver claramente, mirá la aglomeración de neuronas que tenés, por eso se tiñe más oscuro, por ejemplo, en el cerebro humano, la concentración de células que tenés, por eso está más resaltado el color violeta en las porciones corticales, en la periferia, digamos, de la imagen superior izquierda. Claro. Y no vas a tener tanta concentración celular como, por ejemplo, vas a tener, vamos a buscar otra especie que tenemos acá que se ve rápido, en el cerebro del manatí. Fíjate la que sería abajo el medio, a la izquierda, esa tiene una concentración celular, si bien más marcada en corteza, como las otras especies, en las porciones diencefálicas está lleno de neuronas eso, claramente por funciones motoras, que no es el caso nuestro. Nosotros tenemos mucha más aglomeración celular cortical que la que tenemos en los ganglios basales. Bien, es decir, nosotros estamos viendo acá mucho más violeta o azulcito, yo la verdad que soy un poco daltónico, en los bordes más que en el interior, porque si esta técnica me tiñe somas, me está diciendo que hay muchos más somas, muchas conglomeraciones de somas recubriendo, que sería la corteza cerebral, que en las regiones internas. Claro, es más, de hecho vos ya podés, viendo la imagen, asumir que hay mayor concentración de sustancia blanca en donde menos colorante vas a tener. Perfecto. Porque justamente la sustancia blanca no contiene núcleos de neuronas ni de células, sino que son prolongaciones. Entonces el grado de tinción va a ser mucho menor al haber mucho menos soma. Excelente. ¿Y qué estamos viendo ahí? Eso es una corteza probablemente humana, tiene 6 capas, así que sí, seguramente es una corteza humana teñida con la técnica de Nissl, pero con la de azul, no con la de violeta, y te permite ver los diferentes grados de concentración celular que tenés distribuidos por cada capa. Por ejemplo,
En la capa 4 la tenés dividida en dos porciones, ¿sí? Porción 4B y 4C, y en la 4C tenés una concentración celular abrumadora, similar a la que tenés en la capa 6. No así en las capas 3 y 5, donde tenés bastante ausencia neuronal comparativamente con las capas 4 o con la capa 6. Probablemente porque esto sea una porción de corteza de un área sensorial. De hecho, es de la corteza visual. Ahí está, mirá, Estudiando citoarquitectónicamente el tipo de células que hay, que lo han visto en la clase de corteza, y sabemos que las capas 2 y 4 son la mayor cantidad de neuronas granulosas o estrelladas, que tienen la capacidad de recibir la información, especialmente la interna. Es decir, esa capa 4, que tiene una gran densidad neuronal, especializada en la recepción de la información que viene de proyecciones de otras regiones, aferencias, que en este caso son del tálamo. Por lo tanto, es una capa que está mucho más desarrollada que, por ejemplo, la quinta, que es una que se caracteriza por tener neuronas piramidales de proyección. Esta corteza posee una capa, en este sentido, mucho más disminuida. Esta técnica nos permite identificar dónde está esa aglomeración de neuronas gracias a la cantidad de somas, no las características de la neurona, que ya las vamos a conocer con otra técnica, sino dónde se distribuyen esos somas. Exactamente. Perfecto. Pasemos a la siguiente técnica. Bueno, Roque, la siguiente técnica que vamos a presentar es la técnica de la tinción de Golgi. Esta presenta una característica bastante diferente a la técnica de Nissl. Es una técnica basada en una solución con sales de plata, y la diferencia es que no solamente va a teñir el soma de la neurona, sino además todas sus ramificaciones, dendritas, axones y todas las prolongaciones de la neurona, permitiéndome conocer la morfología y la forma que tiene la neurona. Es la que nos permitió saber digamos que los astrocitos son estrellados, que las células de Purkinje son de tipo unipolares, que las células piramidales tienen esta forma piramidal. Es decir, nos ha mostrado la forma de la neurona. Esta técnica tiene una característica en la que las sales estas de plata no son absorbidas por todas las neuronas, sino por algunas, y por lo tanto me permiten ubicar, como vamos a ver en la foto del cuadernillo, una neurona con toda su morfología sin estar contaminada por las neuronas que están alrededor, ¿sí? Ha sido una técnica desarrollada por Golgi y bueno, nos ha permitido conocer esta morfología de las neuronas, ¿sí? Ahora les vamos a mostrar, Roque nos va a explicar un poquito qué es lo que vemos en algunas fotos de muestra. ¿Qué estamos viendo en esta foto utilizando la técnica de Golgi? Pareciera ser, Santi, por lo que tenemos acá, una de las famosas células de Purkinje, que es un tipo de célula con un soma bastante grande y bastante arborizada, bastante arborizado los procesos dendríticos, y está invertida, es decir, estamos viendo la porción somática medio ubicada hacia arriba y las dendritas hacia abajo. Uno normalmente se imagina las neuronas al revés, ¿no? No quiere decir que estén distribuidas así necesariamente, pero se ve perfectamente el soma. Miren ustedes cómo el soma se ve ese círculo redondo, negro, totalmente teñido, y cómo sale un proceso que se empieza a subdividir, que es la arborización dendrítica de esa célula de Purkinje. Estimo yo que es una célula de Purkinje, pero se la ve claramente con todos sus procesos. Bien, una célula característica cerebelar, ¿no? Cerebeloso cerebelar, sí, cerebelar, señor. Sí, un neurotransmisor, GABA, utiliza GABA principalmente, transmite conectividad mediante el neurotransmisor inhibidor GABA. Así es. Bueno, vamos a ver otra, ¿sí? Nos han hablado a nosotros de las glías y nos han hablado de diferentes células gliales, entre ellas unas que tenían forma de estrella o de astro, a los cuales le han denominado astrocitos. Yo que descreo de eso, buscamos mediante la tinción de Golgi
la tinción de alguna de estas neuroglías. Y miren lo que nos encontramos. Ahí se pueden ver tres imágenes. La inferior tiene un foco muchísimo más amplio, más alejado. Se pueden ver un montón de neuronas de lejos. Obviamente se ven los somas, se ven los procesos axónicos y se ven los procesos dendríticos, pero en las dos imágenes superiores se pueden ver en primera instancia en la imagen de la izquierda una célula pareciera ser piramidal por la forma que tiene orientado el extremo apical hacia arriba, y a su derecha, la célula neuronal está señalada con una flecha roja, y a su derecha y a su izquierda, dentro de la misma imagen, señaladas con flechas amarillas, son los famosos astrocitos, que son un tipo de células gliales, y cumplen un montón de funciones que ustedes ya habrán visto, entre ellas la absorción de neurotransmisor disperso, o la famosa función que todo el mundo le asocia a los astrocitos de servir de células de andamiaje o de sostén, pero a la derecha incluso se puede ver un astrocito más de cerca, ampliado, y con un círculo rojo en la imagen, un círculo amarillo en la imagen de la derecha, ¿sí? Mostrando incluso las cercanías con algunos procesos neuronales y algunas células neuronales que están ahí cerquita. Pero miren el grado de arborización que tienen esos astrocitos. Cuando se les llaman astrocitos no se les llaman así casualmente, sino justamente porque parecen estrellas, tienen tantas ramificaciones que parecen astros, de ahí su nombre de astrocitos, cosa que no se podría conocer si no fuera gracias a Camillo Golgi y su famosa técnica que aprovecha el uso de sales de plata para teñir procesos celulares de punta a punta. Aguante Camilo. Bueno, vamos a la siguiente técnica. Vamos. Ok, continuamos entonces con la siguiente técnica presentada en el cuadernillo de microscopía, que es la técnica de plata, que en realidad la técnica de Golgi está basada en este efecto de la técnica de la utilización de la plata para teñir todo el soma. ¿Cuál es la diferencia entre esta técnica y como la vimos recién explicada, Roque? Las técnicas de plata, digamos, distintas a las de Golgi, o también llamadas argénticas supresoras, como las tienen ahí, hay otras variantes incluso, ¿no? Pero esta es la que tienen acá, omiten uno de los pasos que se utilizan en la técnica, y al omitirlo va a permitir trabajar o observar neuronas en procesos degenerativos, porque la técnica de Golgi común, la original, solamente permite teñir neuronas que están en perfecto estado, es decir, neuronas que no han muerto, ni se han degenerado, ni se han roto, ni han sido dañadas. En cambio, las argénticas supresoras tienen una diferencia, y es que esa diferencia les va a permitir, al omitir uno de los pasos que se usan en la de Golgi común, detectar neuronas que están en procesos degenerativos. Te hago una pregunta, Roque, sí, que la recibimos mucho, yo me la sigo haciendo. Si sí, todas las neuronas están muertas en el momento de que nosotros las estudiamos, ¿qué sería que estemos viendo neuronas en estado degenerativo? A ver, sí, las neuronas están muertas, es verdad, pero vos, cuando has fijado el tejido, cuando has hecho el proceso de fijación, has fijado neuronas que no se estaban muriendo. Toma un tiempo que una neurona se muera, ¿sí? El proceso degenerativo puede tomar horas o incluso días, ¿sí? Dependiendo si se trata de un proceso necrótico, es decir, causado por agentes externos como una lección o una toxina, o si es una muerte natural programada como es la apoptosis. Pero cuando vos fijaste el tejido, si la neurona no se estaba degenerando, está muerta, pero no está rota, ¿sí? No está seccionada, no se ha ido separando. En resumidas cuentas, no fueron todavía las microglías, ¿sí?, a comerse parte de esa neurona muerta, que es lo que vos ves en la imagen de la argéntica supresora. Cuando bien, vos ves vamos a pasar la página del cuadernillo y ahí se va a ver arriba una de las imágenes esas. Claro. Cuando vos estás viendo una técnica que trabaja con neuronas muertas como o en proceso de descomposición o degeneración como las argénticas supresoras, en realidad estás viendo el resultado ya de lo que pasó con la microglía. La microglía fue hasta el tejido donde vos dañaste, hasta la célula donde vos dañaste, y empezó a fagocitar, empezó a comer. Por eso vos, cuando veas la neurona, porfa, y Santi, hacele un zoom ahí, a la imagen que está amplificada. Ahí, por favor. Tengo más que zoom,
nos vamos a mudar de imagen. Dame un segundito. Sí. Ahí te busqué otra imagen, Roque, para que... Bueno, gracias, Santi. Entonces, acá la imagen que estamos viendo en realidad son varias, han sido todas aglomeradas en este cuadrante hermoso que estamos viendo, donde se pueden ver con una técnica de Golgi tradicional neuronas o partes de neuronas intactas, ¿sí? No han sido sometidas a un proceso degenerativo. Entonces, uno cuando las vea va a ver, por ejemplo, abajo a la derecha de todo, en la imagen M, fíjense que están identificadas con letras. Eso es un proceso dendrítico que tiene un montón de botones, disculpen, de espinas dendríticas que tienen agrandada la cabeza, pero eso se trata de una neurona que está intacta, no ha sido sometida a un proceso degenerativo, ¿sí? Entonces, la técnica te permitió teñir toda la estructura neuronal, porque es una técnica de Golgi común y corriente. Vamos a ver alguna, Santi, con algún proceso degenerativo, porfa. Claro, acá tenemos. Entonces, ya en esta imagen, por ejemplo, la que tenemos a la derecha, hay 3 en la superior derecha, uno puede ver esa neurona que tiene sus procesos, ¿sí? Ya sean los dendríticos o el axonal. En proceso degenerativo parece, como le gusta decir al profe Redondo, el famoso, o las famosas cuentas de Rosario, que es básicamente el efecto de ir trozando, no ir trozando, vamos a decirlo así. La microglía se ha ocupado de ir fagocitando los pedacitos de esos procesos dendríticos y esos procesos axonales, los ha ido comiendo porque ya estaban en estado de descomposición y por eso se ven así como si estuvieran seccionados. Distinto con lo que ocurre en la imagen de abajo, donde el proceso dendrítico está intacto, ¿tá? O sea, no hay ningún tipo de separación o de corte, ¿sí? A lo largo de toda la estructura de esa rama dendrítica. Siguiendo lo que habías explicado, Roque, que yo pueda ver una estructura completa, la empiece a ver al comienzo de un proceso de fagocitación por parte de la microglía, o deje de ver incluso estas ramificaciones, tendrá que ver con el tiempo de vida post lesión y la cantidad de días que yo espere para fijar el material, es decir, el tiempo de generación en el cual yo tome la neurona. ¿Se entiende eso? Claro, a ver, vos cuando matás una neurona no tiene un paro cardíaco, la neurona en el acto, digamos, se muere ahí y ya queda degenerada, ¿sí? Normalmente los procesos de muerte neuronal te pueden llegar a tomar distintos periodos de tiempo, dependiendo de cuál sea la injuria a la que la sometiste la neurona. No es lo mismo una toxina que una falta de aporte sanguíneo o de aporte de oxígeno, o una desnutrición, o una apoptosis. El tema es que les lleva tiempo a las neuronas morirse, y en ese tiempo que vos dejás desde que producís la injuria hasta que obtenés la muestra, el estado de descomposición puede ser distinto. Y en la medida en que vaya avanzando el estado de descomposición, va avanzando el trabajo de la microglía que va fagocitando. Entonces no va a ser el mismo grado de degeneración o de destrucción que vos vas a tener de la neurona si obtenés el tejido 5 minutos después de introducir la toxina que 5 días, ¿tá? Entonces, dependiendo del momento en que tome la muestra, la distancia temporal entre el daño neuronal y la toma de la muestra, a lo cual uno por lo general ha dejado el animal vivo para que los procesos fisiológicos sigan corriendo, vos vas a tener un grado de degeneración distinto en la muestra que hayas obtenido. Perfecto, me quedó clarísimo. Tengo una pregunta. Te escucho. ¿Podría combinar alguna de estas técnicas para como hacerle varias preguntas al mismo corte, al mismo tejido? Sí, es lo más divertido de hacer en realidad, y se llaman contratinciones o doble tinciones, si es que estás usando tinciones, ¿no? También podés combinar otro tipo de técnicas, pero en el caso de que uses tinciones, cuando vos combinás más de una, se llaman contratinciones, y vos podés hacer una doble, una triple o una cuádruple tinción. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, vos me tenías preparado, claro, ahí está, ahí se ve perfecto en la imagen, con mucha nitidez. Yo no sé si los chicos ya lo podrán adivinar sencillamente de verlo, pero esto es una contratinción de Nissl y de Golgi, ¿sí? En la imagen de la izquierda está el primer paso de la tinción, donde solamente, la imagen A, solamente se ha teñido con Golgi, y en el segundo paso es la misma técnica, la misma muestra, pero se le ha sumado una tinción de Nissl. Entonces solamente, además de ver los cuerpos celulares teñidos con la sal de plata
de la de Golgi, también podés ver los núcleos celulares de un montón de otras células circundantes, de otras neuronas que están ahí dando vuelta, y podés comprender cómo están distribuidas en el espacio, repartidas en la zona, en la calza. Es decir, que si yo pudiera combinar una técnica que me puede mostrar neuronas en estado degenerativo con una técnica que me muestra, como la de Nissl, todas las neuronas que no se encontraban en estado degenerativo, sino que al momento de la fijación estaban vivitas y coleando. Sí. La respuesta que puedo obtener a una... al momento de la fijación, dijiste bien. Sí, a una contratinción es qué neuronas se murieron en determinado sector y cuáles no, cuáles permanecieron vivas en ese momento. Claro, exactamente. Hay algunas toxinas que tienen alguna selectividad especial hacia algunas neuronas y no te las van a matar a todas, te van a matar cierto tipo de neuronas que están ubicados en ciertas partes del sistema nervioso. Entonces vos podés incluso determinar si una toxina te mata un tipo de neurona particular, ¿no? Entonces la podés tener en la corteza, pero ser solamente piramidales, por ejemplo, ¿no? Claro, y tener contacto a las células de Cajal, o las estrelladas, o las fusiformes, o la que quieras, la piramidal, la que sea. Listo, clarísimo como el agua. Seguimos con la siguiente. Continuamos entonces con la siguiente técnica, denominada técnica de inmunocitoquímica. Qué palabra más larga y qué palabra más compuesta. ¿Qué significa inmunocitoquímica, Roque? ¿Qué significa inmunocitoquímica? Bueno, básicamente es como una especie de, ¿cómo decirlo?, entrampado del sistema inmunológico, ¿no? O sea, se aprovechan las funciones que tiene el sistema inmunológico de una manera muy hacker, vamos a decir así. Lo que se hace es lo siguiente, se toma una proteína que sea de interés, ¿sí? Recordemos que las células, y entre ellas las neuronas, están compuestas por proteínas que son las que le dan su forma, son los ladrillos estructurales de la morfología celular. Entonces uno puede, por ejemplo, tomar una proteína particular, uno puede decir, bueno, yo quiero tomar proteínas de, qué sé yo, microtúbulos, ¿no? Que son una parte fundamental de la organización celular. Entonces yo tomo esas proteínas, por ejemplo, tomo proteína de microtúbulos del cerebro de una rata y se lo ingreso al sistema inmunológico de otro animal, que podría ser, por ejemplo, típicamente un conejo. Entonces, el sistema inmunológico del conejo lo va a reconocer como un antígeno eso, no lo va a reconocer como propio, y lo va a mirar como ajeno, entonces va a generar un anticuerpo para esa proteína extraña, ¿no? Entonces yo saqué una proteína a una rata y se la metí al sistema inmunológico a un conejo. Entonces el sistema inmunológico del conejo hace un anticuerpo. Ajá. Y ese anticuerpo ya me da la primera herramienta que yo necesito para hacer inmunohistoquímica. Ahora yo voy a tomar el anticuerpo que generó el conejo para la proteína de la rata y voy a tomar, repito, el anticuerpo del conejo y se lo voy a inyectar, por ejemplo, a una cabra. Bajo la misma lógica, el sistema inmunológico de la cabra va a generar un anticuerpo, ¿sí?, para este agente extraño que ingresó, que viene del organismo de un conejo, ¿sí? A eso nosotros le llamamos antígeno, porque quiere decir antigen, es decir, es todo lo contrario a mis propios genes, entonces mi sistema inmunológico no lo reconoce, en este caso el sistema inmunológico del conejo o de la cabra. Entonces yo ahí lo que genere son dos anticuerpos, ¿sí? Ahora, cuando yo ya tengo formados y obtenidos esos dos anticuerpos, lo que puedo hacer es introducirlos, ¿sí?, de nuevo a un tejido de rata, cosa que lo tomen. En primer lugar, el anticuerpo de conejo va a tomar la proteína de la rata y se le va a unir, lo va a atacar, porque ese es el trabajo del anticuerpo. Y ahora, el anticuerpo de la cabra va a ir y va a atacar el anticuerpo del conejo. Entonces yo tengo una proteína de rata que ha sido atacada por un anticuerpo de conejo, que a su vez ha sido atacado por un anticuerpo de cabra, y si yo me tomo la molestia de teñir finalmente ese anticuerpo de cabra, con alguna técnica fluorescente, no vamos a entrar en ese detalle porque es el detalle fino, pero lo puedo observar en un microscopio. Yo puedo teñir de diferentes maneras, puedo utilizar sustancias radiactivas, hay varias formas de obtener una imagen fluorescente a partir de un anticuerpo, pero yo eso después lo meto en un microscopio y yo de esa forma me puedo garantizar
observar una proteína particular que está ubicada en el tejido gracias a esta ingeniería inmunohistoquímica, ¿no? Que quiere decir aprovechar el sistema inmunológico para aplicarlo a un tejido, de ahí histo, y finalmente aplicando una técnica de tinción química, y de ahí inmunohistoquímica. Parece una técnica bastante compleja cuando uno la desarrolla con Sí, minuciosidad. señor. Es cara y es compleja. En el cuadernillo tienen una representación gráfica de cómo sucede esto, pero bueno, yo les he hecho la explicación coloquial, pero sí, es cara y es compleja y los anticuerpos... Si tuviésemos Sí. que resumirla es en términos más simplistas, ¿sí? Sin hacerle sin ser muy fiel a la técnica, sería meter algo en el cuerpo que en nuestro sistema anude en una parte de nuestro sistema y con otra sustancia teñir eso. Claro, exactamente. A ver, es básicamente lo que pasa, por ejemplo, ahora que estamos en época de coronavirus, nosotros tenemos un virus que anda dando vuelta y las personas generamos anticuerpos. Entonces yo puedo tomar esos anticuerpos y teñirlos. Entonces yo, con esos anticuerpos teñidos, los puedo después observar en un microscopio. Bien, La lógica es introducir algo extraño en un sistema y después teñirlo. bien. Esa es toda la... Vamos a ver un ejemplo en una fotito. Ahí estamos viendo una triple tinción en la cual se ha empleado, como ya se darán cuenta, abajo de todo, incluso disperso en las distintas partes de la imagen, una tinción de níquel. ¿Sí? Ahí tienen un montón de células marcadas con níquel. También tienen, y eso es la níquel común, y también tienen dos técnicas inmunohistoquímicas que han teñido con color verde algunas células, parecen ser células de Purkinje nuevamente, pero algunas células con colorante o con un fluorescente verde, mejor dicho, y procesos axonales teñidos de color rojo. Entonces se han aplicado dos técnicas inmunohistoquímicas, o sea, una contratinción inmunohistoquímica más una técnica de tinción de níquel común y corriente, lo cual nos muestra cómo están insertadas ahí esas células de Purkinje con sus arborizaciones dendríticas, chupando lo que les van diciendo esos procesos axonales, recibiendo información y a su vez seguramente transmitiendo, compartiendo esa información con alguna de las otras células que tienen ahí circundando. Roque, te hago una pregunta. Me encargué de mostrarles un hermoso microscopio óptico, que lo manejen, que lo manipulen. ¿Nosotros podemos ver esto con el microscopio que les mostré? Con el microscopio que vos le mostraste, probablemente no. Probablemente vamos a tener que utilizar algún otro tipo de microscopio más avanzado. El óptico es sumamente básico, pero a esta altura no. Probablemente vamos a tener que utilizar otros tipos de microscopios, ¿sí? Probablemente algún microscopio electrónico, ya sean de tipo de transmisión, ya sea algún microscopio que use técnicas de barrido. No necesariamente con un microscopio óptico uno va a poder obtener este tipo de imágenes. Bien, bueno, eso para aclarar. Y a ver, contame qué se puede ver en esa imagen que es muy bonita y además muy útil. Esa es una doble tinción también inmunohistoquímica que ha teñido de color rojo todo lo que es la estructura celular. Si yo no me acuerdo mal, esta es una imagen que está apuntada contra una proteína celular que está presente prácticamente en todas las células, que son las proteínas asociadas a los microtúbulos. La sigla es MAP, se conoce como MAP o MAP2, dependiendo de cuál es la proteína. Entonces, al estar presente o asociada a los microtúbulos, está dispersa en toda la neurona. Entonces, si vos haces una inmunohistoquímica contra MAP2, teñís prácticamente la totalidad de la neurona. En este caso lo han teñido de color rojo. Y a su vez han hecho una contratinción contra una proteína que se llama sinapsina, que está presente en los puntos de contacto sináptico exclusivamente, ¿no? O sea, vos podés tener sinapsina solamente presente en donde un botón sináptico hace un contacto. Entonces, de esta forma han logrado teñir todo un cuerpo neuronal y a su vez todos los puntos de contacto donde otras neuronas han hecho sinapsis con esa neurona. Es decir, vos tenés teñido de rojo la neurona target, ¿sí?
sobre la cual van a tener un montón de puntitos verdes que no son otra cosa que una técnica inmunohistoquímica contra sinapsina. Entonces vos ves a su neurona completa, distribuida, con todos sus procesos, con su soma en rojo y todos los puntos de contacto sinápticos que está recibiendo en verde. Bien, bien. Me quiero aventurar a que la pregunta aquí era ¿cuáles son las regiones en donde se producen las sinapsis? Canónicamente se conoció a las dendritas y al soma como los principales puntos de contacto sináptico. Sin embargo, se ha descubierto hace mucho tiempo que pueden existir contactos sinápticos incluso en los procesos axonales, es decir, a lo largo de la distribución del axón también puede haber sinapsis, por eso se van a ver esos puntitos rojos ahí en ese axón que está saliendo de ese soma neuronal. Obviamente vas a tener mayor concentración donde tengas arborización dendrítica. En la imagen que tienen ahí a la izquierda tenés muchos más puntos de contacto verde donde tenés dendrita que donde tenés axón. Pero los puntos de contacto pueden ser somáticos, dendríticos o axónicos. Perfecto, o sea que coincidís conmigo que un poco la pregunta era esa. Acá la contratinción con las dos técnicas tiene que ver porque si yo solo le preguntara, utilizaría para ver el contacto sináptico, es decir, la técnica que en este momento me la muestra de verde, sí, no me estaría mostrando a las neuronas ni a la estructura neuronal. Si te fijas en la imagen C, por ejemplo, abajo, a la izquierda, vos vas a ver un montón de puntitos verdes que están en el vacío. Claro. ¿Lo ves? Sí. Bueno, eso es porque ahí vos tenés la tinción contra la sinapsina, pero no han tenido la neurona con la que hace contacto. Entonces bien, solamente te tiñó eso. Perfecto, perfecto. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Entonces, si vos solamente teñís una cosa, vas a ver solamente eso. Y el resto de la tinción te la perdés porque no la haces. Excelente. Bueno, Roque, excelente explicación. Gracias por ilustrarnos un poco con esto, con tu saber específico en relación a esto. Es muy bueno contar con alguien que no solamente nos cuente un poco lo que dicen los libros, sino que haya experimentado con esto y que tenga un poco de la cancha, del campo de juego, ¿no? Que quizás alguno de nosotros, algunos de nuestros estudiantes, la mayoría, va a conocer esto anecdóticamente, algunos que otros, muy poquitos, hasta van a lamentar tener que estudiar esto, y quizás otro se anime y esto lo motive y lo lleve a indagar un poco más y quizás algún día estar trabajando y aportando un poco a la ciencia y al desarrollo con algunos estudios de esto. Nos quedan un poquito más de técnicas para atravesar. ¿Qué te parece contarnos un poquito brevemente qué consiste la técnica para detectar metales pesados? Son también técnicas basadas la detección de metales pesados en la misma lógica, es decir, nosotros estamos tratando de teñir algo que nos interesa en particular para conocer su concentración o su distribución. Hay una que es también basada en el uso de plata, en otra variación de la plata, que se conoce como método de sulfuro de plata de TIM, y básicamente lo que te permite hacer es conocer el grado de concentración que vos tenés de zinc. El zinc es considerado un oligoelemento fundamental para un montón de regulación de procesos neuronales y celulares en general, y básicamente te permite conocer cómo está distribuido y concentrado el zinc en distintas porciones del sistema nervioso. Ahí en esa imagen, por ejemplo, tiene un hipocampo, C1, imagen de la derecha, C1 quiere decir cuerno de amonio, o la primera parte del cuerno de amonio, que es como se le llaman las diferentes partes del hipocampo, y ahí tenés unas concentraciones de zinc que van increyendo a medida que te vas yendo para adentro del rulo del hipocampo, ¿no? Claro. Y bueno, te permite conocer básicamente cómo está distribuido el zinc ahí. Bien. Pero no es una técnica que yo haya experimentado personalmente, esa en particular. Bien. Continuemos. Dale. Bueno, ahora nos metemos un poquito hemos estado trabajando con las técnicas de tinción de somas y prolongaciones, tejido vivo, tejido en estado de degeneración, pero también sí, hay preguntas que le podemos hacer al tejido que tienen que ver con la conectividad. Sí, hay un montón de preguntas que se le pueden hacer sobre la conectividad y hay varias técnicas para eso. Casi todas van a implicar
en algún punto detectar mielina, es decir, detectar grasa. No, no nos olvidemos que la mielina no es otra cosa que un tipo de grasa que recubre los procesos axonales. Y hay varias. Una es la famosa de Kruger-Barrera, la tienen ahí en el cuadernillo. En realidad es una contratinción. Por un lado lleva níquel, como ya habíamos visto, lo que te permite ver el soma celular. Y por el otro lado te permite en la segunda etapa teñir las vainas de mielina, ¿sí? Que no son otra cosa que estos recubrimientos de grasa que tienen los axones de atramos, separados por espacios sin grasa o sin vaina de mielina, conocidos como nodos de Rambier. Pero esta técnica te va a permitir localizar a la vez los somas y los procesos que estén mielinizados de esos somas. Entonces vos vas a obtener una imagen básicamente de dos colores, una con el cresil violeta típico del níquel y algún tipo de azul para los procesos mielínicos, y ahí vas a poder estudiar cómo está distribuida la mielina en función de los somas correspondientes. Bien. En relación a la otra técnica, tetróxido de osmio. Esta es más macro, si se quiere, la técnica, ya la imagen que tiene en el cuadernillo lo representa, pero acá lo que va a hacer, para que no se lo olviden como regla mnemotécnica, suena difícil el tetróxido de osmio, pero cuando ustedes lean tetróxido de osmio, automáticamente piensen en convierte la sustancia blanca en algo de color negro, ¿sí? Es una técnica que básicamente lo que va a hacer es unirse a la grasa, a los lípidos, y los va a teñir de un color bastante oscuro, que te va a permitir distinguirlo claramente. Es muy difícil estudiar la sustancia blanca en un microscopio, justamente porque tiene una coloración bastante clara. Entonces, con esta técnica, vos podés teñir de oscuro la sustancia blanca y estudiarla mucho mejor. Y lo podés hacer en un corte cerebral como ese entero, y ahí se ve claramente la distribución de la sustancia blanca, o lo podés hacer incluso en un micro cuando haces un corte más chico. Perfecto, perfecto. Bueno, y por último, como técnica para teñir, hay una específica para la microglía. Hay una específica para la microglía, suena también raro el nombre, se llama método de carbonato de plata amoniacal, o sea, básicamente estamos usando amoníaco además de plata, como la gran mayoría de las técnicas herederas de la tradición de Golgi y de Santiago Ramón y Cajal. Pero esta tiene la particularidad de que te permite teñir elementos de las células gliales o neuroglía que normalmente en el microscopio no se ven, y que te permite básicamente ver dos tipos de neuronas. Uno, la microglía propiamente dicha, que son unas pequeñas células gliales con funciones fagocitarias, es decir, van a ir y se van a comer células o neuronas en descomposición. Entonces vos, por ejemplo, si utilizás el método de carbonato de plata amoniacal en un tejido donde hubo una injuria, donde hubo un daño, y hay gran concentración de microglías, no se olviden que la microglía cuando detecta un daño pero pululan, se apoltronan, digamos, todas las microglías cerquita del lugar donde se produjo el daño y se concentran un montón. Entonces vos ahí tirás la tinción y te permite detectar las microglías. Y la segunda categoría que te permite detectar son los oligodendrocitos, que si los chicos no recuerdan mal, son básicamente las células que se encargan de conformar las vainas de mielina, precisamente, ¿no? En el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, claro, en el periférico funcionan las células de Schwann para eso, y no es el caso que la técnica del método de carbonato de plata amoniacal pueda detectar células de Schwann. No sucede así, solamente con los oligodendrocitos. O sea, solamente sirve para estudiar oligodendrocitos o vainas de mielina y sus células conformantes en sistema nervioso central. Perfecto. Bueno, Roque, muchas gracias por la explicación, los diferentes tipos de técnicas. Está claro que si a esta altura del práctico ya tienen en claro que estas técnicas lo único que nos hacen, lo único que nos aportan son respuestas, que cada técnica brinda una respuesta o un par de respuestas, pero que la clave va a estar en la pregunta que yo haga. Correcto. Y por lo tanto la técnica será elegida en función de qué es lo que yo quiero saber, cómo lo quiero saber y qué medios tengo para saberlo. Correcto. En este sentido, algo que nosotros podríamos preguntarle al tejido
es con qué región este grupo neuronal se comunica o desde qué región se comunican a este grupo neuronal. En ese caso, lo que yo voy a necesitar para poder responder a esa pregunta son técnicas de trazado de vías neuronales. Exactamente. Es decir, voy a necesitar valerme de los transportes anterógrados y retrógrados o ortodrómicos y antidrómicos de las neuronas para poder de alguna manera insertar una sustancia, que depende qué marcador es el que yo le voy a utilizar, y este sea transportado tanto sea anterógrada como retrógradamente hasta el soma o hasta el botón según corresponda. Si yo quiero saber, perdón Santi, sí, si yo quiero saber una neurona en particular hacia dónde proyecta su axón, supongamos que yo tengo una neurona en la médula espinal, una neurona motora, y yo quiero saber si va hacia la punta del dedo gordo del pie o si va a contraer el músculo de la pantorrilla en la unión neuromuscular. ¿Qué tengo que usar? ¿Anterógrado o retrógrado? Yo sé dónde está ubicada la neurona y quiero saber hacia dónde va, hacia dónde manda sinapsis. En este caso, que es una pregunta que tranquilamente podríamos hacerle a cualquiera de los estudiantes, el razonamiento que tendría que hacer es ¿dónde está el soma de la neurona? Y si se va a comunicar con otra región, ¿dónde está el transporte? Sería de soma a botón terminal. Correcto. Por lo tanto, utilizaría un marcador anterógrado, es decir, que maneje esta forma de vehiculizar las sustancias desde soma a botón terminal. Y suponte, Santi, que yo ya conociera, o sea, yo digo, bueno, a ver, yo quiero saber dónde están alojadas las neuronas que contraen ese mismo músculo. Supongamos que yo tuviera el músculo de la pantorrilla en la unión neuromuscular, pero yo quiero saber dónde está ubicada la neurona o la motoneurona que lo contrae, o en realidad que le dispara acetilcolina para que se contraiga. Bien, en ese caso lo que yo utilizaría es una sustancia que sea transportada por transporte retrógrado, que pueda yo difuminar en las regiones de los botones terminales de la neurona y que luego la neurona lo vaya a trasladar hasta el soma y yo ver dónde está la tinción de esos somas, en qué regiones están. La diferencia entre las sustancias básicamente tiene que ver con la afinidad de la sustancia por los transportes. Si voy a necesitar marcar anterógradamente algo, lo que voy a usar es una sustancia llamada como PHAL, ¿sí? FAL, obtenido de una planta que suele trasladarse desde el soma de la neurona a los botones terminales, que en el primer caso de tu ejemplo es lo que yo utilizaría. Luego, con una técnica de inmunocitoquímica, iría a buscar dónde están esos botones encendidos, ¿sí? Y mediría justamente de los somas que yo marqué en mi tinción a dónde es que se comunicaban. En este caso, supongamos a la pantorrilla. Si yo lo que quisiera es el proceso inverso, lo que voy a usar es oro fluorado. Lo voy a difuminar en las regiones de los botones terminales y luego voy a ir a buscar a las regiones donde yo considere que pueden estar esos somas y voy a observar por medio de tinción dónde se juntó ese oro fluorado que fue transportado por un transporte retrógrado de la neurona. ¿Sí? Santi, y si vos lo que quisieras saber es no el contacto entre una neurona y un target particular, sino un trazado más completo. Suponte que fuéramos desde la corteza motora primaria hasta el músculo de la pantorrilla, ¿no? ¿Qué tendríamos que utilizar en ese caso particular? Bien, si yo lo que necesito es o sea, si yo tengo varias neuronas en el proceso de comunicación y tengo que estudiar toda una vía que implica varias sinapsis, como lo es en el caso de una vía motora que viene desde las cortezas hasta el músculo, tiene varias estaciones sinápticas y de relevo, entonces voy a necesitar un marcado transneural. En el marcado transneural puede ser tanto de forma anterógrado, que es el que vos me propones, o de forma retrógrada, es decir, un marcado en donde la sustancia tome desde un botón terminal, sea transportada retrógradamente hasta el soma,
del soma se libere al espacio sináptico y sea tomado por el botón de la neurona precedente. De esa manera yo puedo ir siguiendo una vía de forma retrógrada o, en el primer caso, de forma anterógrada, siendo soma, botón, así hasta el destino final, ¿sí? Uno de las sustancias más utilizadas en el marcador transneural es el virus del herpes, utilizado en una variante un poco más débil de la rabia, en donde tiene esta capacidad para saltar de neurona a neurona de forma retrógrada. Entonces, por ejemplo, la vía que va, suele, por ejemplo, inyectarse en el estómago, allí es absorbido y transmitido por vía retrógrada a los somas, y de los somas salta al botón presináptico de la neurona que se comunicaba con ese soma, y luego es transportado por transporte retrógrado a los somas de esa neurona. De esa manera yo puedo ir siguiendo la vía que va saltando, que va marcando transneuronalmente, es decir, más de una neurona, bueno, la vía que yo quiera estudiar, ¿no es cierto? Bien, perfecto, Santi, se entendió perfecto. Bueno, por último, llegando ya al final, y desde el vamos agradecerles a quienes han tenido la paciencia de escucharnos todo este tiempo, vamos a llegar a estas técnicas de cultivo celular, ¿sí? Que para ello vamos a mostrarles un pequeño videíto mientras les explicamos un poquito en qué consiste el proceso. Lo último que nos queda ver son las famosas técnicas de cultivo celular, porque hasta ahora lo que hemos visto siempre son neuronas que han sido fijadas, es decir, de animales muertos, pero también podemos ver neuronas que están atravesando procesos vitales. Por ejemplo, acá les estamos mostrando un video de YouTube de crecimiento axonal, es decir, estamos viendo en vivo, literalmente, cómo se va desarrollando un axón. Ahora ya estamos mostrando otra imagen donde no solamente el axón, sino la neurona entera se está desarrollando. Fíjense cómo va cambiando su forma y extendiéndose, y ahora los experimentadores le han puesto un poquito de mercurio, ¿sí? Que es un agente totalmente tóxico para una neurona, y miren cómo se empieza a retraer ese proceso axonal que estaba creciendo y empieza a degenerarse, ¿sí? Esto es posible gracias a las técnicas de cultivo celular combinadas con microscopía, pero tienen la particularidad de que se puede trabajar con neuronas que están vivas, y dentro de esas neuronas que están vivas, básicamente uno extrae el cerebro del animal, lo conserva en un medio líquido con los elementos necesarios para que la neurona sobreviva, separa la neurona de interés a través de métodos mecánicos, y esto literalmente implica utilizar algún tipo de instrumento para sacar las neuronas o los procesos que no nos interesan, y utilizar algunas enzimas también para completar el trabajo de aislamiento de la célula de interés, y podemos ver literalmente cómo va creciendo, desarrollándose o degenerándose en vivo una célula, una cosa que no ha sido posible sino hasta la última mitad del siglo XX, y realmente es increíble, es increíble. Es más, hay gente acá en Córdoba que se dedica a eso, en el Instituto Ferreira, y en otros lugares del país también, pero nos permiten ver y comprobar muchas de las hipótesis que existían acerca de la plasticidad del sistema nervioso, viendo los procesos en vivo mientras ocurren, e incluso pudiendo manipularlos. Y no solamente se puede ver el crecimiento axonal, se puede ver el desarrollo dendrítico, se puede ver la transcripción de ADN, se pueden ver un montón de cosas y manipular un montón de factores, pero en vivo, ¿no? En imágenes reales y en tiempo real, a medida que los procesos van ocurriendo. Bueno, ya estamos cerrando el práctico que le hemos armado. Lo hemos tratado de hacer en la mejor o en las mejores condiciones que las circunstancias permiten. Chicos, esperemos que les sea de utilidad, que puedan aprovechar los recursos que les ofrecemos, manipular el microscopio virtual, poder encontrar imágenes de las que les hemos dado y otras que puedan buscar ustedes y explorarlas y tratar de entenderlas y acercarlos así un poco más a esto que inició originalmente con Santiago y Ramón y Cajal, que era un científico español
que ustedes tienen ahí presentado con uno de los dibujos originales que él hizo, con las técnicas que él desarrolló y el uso de microscopios. Fíjese qué impresionante, si bien esta imagen no es del año 1952, es mucho más antigua, está en el museo que lleva por nombre Museo Cajal, ahí en Madrid, donde está el padre de la neurohistología moderna, como la conocemos hoy en día, y si no hubiese sido por la gran predisposición y el enorme esfuerzo que este tipo de hombres han hecho, nunca hubiese avanzado la neurociencia como avanzó. Freud tuvo la suerte de poder enterarse de los trabajos de Ramón y Cajal, los discutió en el proyecto de psicología para neurólogos, incluso mencionaba la reciente descubierta entidad de la neurona, y la verdad que este viaje de ya más de 100 años, que culmina en un práctico resumido y hecho en estas condiciones de pandemia, se originó así, con un hombre con mucha fuerza de voluntad y con una gran capacidad de análisis, luchando contra una de las cosas más difíciles que luchan los científicos, que es básicamente la falta de voluntad. Es más, hasta este hombre una vuelta escribió un libro que se llamaba Los tónicos para la voluntad, donde él abordaba los esfuerzos a los que se someten los científicos a la hora de tratar de encontrar las cosas que les interesan. Nosotros esperamos haberle hecho un poco de honor a esto, haber salteado la circunstancia de la pandemia y si tenemos suerte los hemos interesado un poco en esto. Tal vez el día de mañana alguno de ustedes se acerque a un laboratorio, emplea alguna de estas técnicas, o al menos las pueda estudiar y las puedan servir de utilidad. No se olviden que tienen todo esto puesto en el aula virtual, van a tener ahí el cuadernillo, van a tener ahí el video, y el día viernes van a tener una clase de repaso con Santiago y conmigo, a quien le voy a dejar la palabra ahora para que lo salude y les comente cualquier otra cosa que quiera decirles para despedirse. Bueno, gracias Roque, gracias chicos, nada para agregar, semejante o no, semejante discurso en honor a Santiago Ramón y Cajal. No, nada para agregar, me quedo con una sensación de no haber podido ni siquiera aproximarnos a esta experiencia real, lo lindo de explorar con los microscopios, pero bueno, en esta situación haber hecho lo que pudimos y quedará en algún momento hecho que me lleva a valorar mucho más los espacios cuando se pueden dar, cuando se pueden presentar. Quedará para ese momento que podamos tener la experiencia, ¿sí? Ustedes hoy postergada, nosotros la hemos tenido varias veces, pero cuando la tengan a mano quizás se pueda valorar un poquito más, ¿sí? Hoy que no se tiene. Bueno, muchas gracias, la verdad, a quienes nos han escuchado hasta este momento, súper agradecido porque también ha significado un esfuerzo para nosotros esta preparación. Gracias Roque por brindarnos tu saber. No, por favor, no es mucho. Gracias a vos, Santi, por todo lo que has hecho por el práctico. Un saludo grande para todos los estudiantes y nos estaremos viendo en la clase de repaso del día viernes.